Ok, para ir continuando, con respecto al contenido que vimos el día de ayer, ¿quedó todo claro? ¿O quedó alguna duda? ¿Algo que de repente ustedes quisieran que profundizáramos un poco más? ¿Todo bien? Okay. Entonces, sigamos con la presentación. Si quieren, por ahí igual ahorita apaguen su cámara para no interferir con el ancho de banda. Entonces nos habíamos quedado el día de ayer por acá. Habíamos hablado un poco acerca de las actitudes básicas del consejero y el día de hoy empezaremos a hablar con las destrezas que debe tener el consejero. Entonces, vamos a ir viendo una a una y vamos a empezar por la primera destreza, que no conlleva, digamos, una habilidad que se debe de cultivar. Sin embargo, es algo que sí debemos de prestar muchísima atención ante este tipo de situaciones. En primer lugar, es importante que comprendamos que la atención física, obviamente la atención nosotros consideramos que es de índole cognitivo, ¿no? Que es escuchar, que es permitir a la persona que entienda lo que nos está tratando de querer informar. Sin embargo, aquí vamos a hablar de la atención física, en la cual el contacto visual es algo importante que nosotros debemos de considerar, en el cual nosotros debemos de establecer un contacto visual durante todo el proceso. Adicionalmente, por ahí debe de ser importante la postura, ni tan inclinada hacia la persona como para que se vuelva incómoda, ni tampoco tan hacia atrás o tan relajado hacia atrás, en el cual usted considere más bien que se muestre como displicente. También en el caso de la relajación, o sea, de nuestra postura, debemos de mantenernos relativamente relajados, debemos de tener la capacidad de poder prestar atención, sin embargo, tampoco verse tan ensimismados en el consejero que pueda incluso volverse en algo un tanto incómodo. También debemos de tratar de evitar lo más que podamos los distractores, así como las barreras. Si ustedes recuerdan, en las mediciones nosotros siempre tomamos en consideración que para poder eh, evaluar necesitamos una mesa, necesitamos un espacio. Sin embargo, cuando vemos el proceso de consejería, debería de ser muy parecido a la imagen inicial que les coloqué. Si ustedes ven, la imagen escogida no es una imagen que carece de ese tipo de barreras físicas. Las barreras físicas pueden entenderse como mesas, como adornos, como mesas le dicen mesitas de café. O sea, todo esto realmente nosotros deberíamos de ser capaces de poder obviarlo y de poder evitarlo. Finalmente, por ejemplo, ustedes pueden ver la postura de ambos, se muestra de una manera relajada, realizando un contacto visual bastante bueno. Y también el ambiente en general es un ambiente que se nota libre de distracciones, realmente por ahí tienen cerca una mesa, con el tema de agua, obviamente esta imagen ha cambiado con respecto a todo lo que nosotros ahora consideramos con todo el tema del COVID, pues obviamente no es ahora tan sencillo como abrir una botella y servir de esa misma botella a ambas personas. Entonces, sin embargo, sí va muy, muy de cerca toda esta situación para que nosotros podamos comprender. ¿Estamos? Con esta primera destreza, la destreza de la atención física. Claro que obviamente hay algunas cosas que no aplican
en nuestra tarea académica que vamos a desarrollar en este periodo. Como el caso de la postura. Voy a encender un segundo mi cámara. Si bien es cierto, la postura como tal, muy difícilmente puede ser percibida porque realmente ustedes están viendo como de los hombros hacia la parte de arriba. Sin embargo, no es lo mismo estar de esta manera, ¿no? Ustedes ven hacia atrás, sumamente alejado de la persona, o tampoco estar muy enfrente de la cámara, tiende a generar como una dificultad. Entonces, la postura, que sea una postura intermedia, que incluso de ser posible, si ustedes ven, yo utilizo mucho mis manos, traten de involucrar un poco el movimiento de manos y realmente a tratar de hacerlo lo más parecido posible a una situación física. ¿Ok? Por ahí también elementos importantes a nivel de atención. En el caso a nivel virtual, son recomendaciones que deben de tener ya listas, como por ejemplo, que tengan el cargador conectado, que no vaya a decirles a media sesión, permítame, es que se me está descargando la computadora, permítame un segundo. Y va a buscar la computadora y tuvo que cortar el flujo que llevaba esta persona. Entonces, debe estar muy pendiente de este tipo de situaciones, además de contar con una buena conexión a internet, tener la posibilidad de poder solventar o de repente disminuir al máximo los ruidos ambientales, entre otras cosas. ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Ok. La siguiente destreza, que es la destreza del sondeo, va muy de la mano con el siguiente punto, que es el no aparentar entendimiento. Muchas veces nosotros utilizamos preguntas y tratamos de que sean preguntas abiertas. ¿En qué sentido que sean abiertas? En el cual la persona realmente, a diferencia como lo hemos estado haciendo hasta ese momento, haciendo preguntas cerradas, ¿verdad? Debemos de utilizar muy bien preguntas abiertas o preguntas guías que realmente le lleven a usted a poder tener más información de eso. Entonces, este tipo de sondeos son los que realmente son sumamente vitales para todo el proceso de consejería. Adicionalmente, deben de tomar en atención, el sondeo puede ser utilizado para poder lograr comprender las distintas etapas de todo el proceso. Entonces, porque no está mal que ustedes vengan y no comprendan algo en el proceso de consejería. Me refiero a que está realizando un relato su cliente y al hacerlo está hablando un poco y de repente no persigue como tanta congruencia lo que está diciendo. Entonces es preferible que nosotros tratemos de hablar y tratemos de aclarar esos puntos, pero sobre todo no debemos de aparentar como que sí entendimos algo y de repente cuando nos hace una pregunta el cliente, nosotros no tenemos ni la menor idea qué responder. Eso estoy segurísimo que les ha pasado en clases. Es preferible que usted me diga, fíjese que no le entiendo. ¿Verdad? Lo que usted acaba de explicar, no lo entiendo. ¿Podría volver a hacerlo de nuevo? Sí, claro, con todo gusto. Pero cuando ustedes aparentan ese entendimiento, el proceso se va a volver más tedioso y puede romper también la relación terapéutica. ¿Vamos? El punto 4 y punto 5 van muy asociados con los elementos a nivel de comprensión. ¿Sí? Nosotros debemos de ser capaces de poder utilizar técnicas como el parafraseo, por ejemplo, en el cual nosotros vamos a decir de alguna manera, tal vez no textual, lo que nosotros hemos comprendido del proceso y
damos esta información para que el cliente también pueda entender que nosotros vamos siguiendo su propio relato. Entonces, podemos estar haciendo este tipo de destrezas, este tipo de herramientas, sobre todo para que la persona pueda comprender de que nosotros estamos siguiendo ese hilo conductor. Entonces, uno de los elementos más importantes. Adicionalmente, debemos de estar muy abiertos a que de repente usted se equivocó en alguna parte. O sea, que de repente no lo dijo de manera correcta lo que debía decir. Y debemos de ser capaces de poder comprender que la persona puede hacernos alguna corrección. Y eso está bien. Eso hace que el... Perdón. Permítame. Ahora sí. Esto hace, obviamente, que la conversación entre usted y el cliente se vuelva más eficiente porque está siguiendo realmente un patrón lógico de todo lo que está queriendo compartir nuestro cliente. Ahora, hemos hablado de los últimos 2 puntos acerca de la tarea que nosotros debemos de desarrollar como consejeros al comprender información. Pero también debemos de ser capaces de poder comprender el punto central, los elementos más importantes del relato del individuo. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en elementos triviales o en elementos no esenciales, que dejamos de lado, por otra parte, los elementos más importantes del discurso del individuo. Entonces debemos de ser también muy capaces de comprender qué es lo que realmente me está queriendo transmitir esta persona, qué es lo que me está tratando de dar a entender. ¿Ok? ¿Y cómo podemos asegurarnos que realmente la esencia de este tipo de factores nosotros realmente lo hemos comprendido? Aquí es donde las preguntas cortas o las preguntas concretas toman mayor importancia. Como por ejemplo, una persona lleva hablando 5 minutos acerca de que se queja por su pareja, pues, o se queja por tantas cosas, y se queja por esto y por aquello, y usted viene y resume en todo lo que le acaba de comentar su cliente, y le dice: lo que yo entiendo es que a usted le molesta mucho algunos problemas y algunos temas de convivencia diaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de preguntas que van dirigidas a un elemento muy específico nos van a ayudar a comprender la esencia del discurso. ¿Vamos? Sí. Perfecto. Ahora, esos son 5 destrezas importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta. Pero también hay algunas otras habilidades que debemos de tomar en consideración. Empecemos por el primer punto, que es el proceso de escucha. El proceso de escucha debe de cumplir con ciertas condiciones. Ya lo hemos hablado, el mantener el contacto visual es vital, una postura relajada, una expresión facial de empatía y comprensión. Quiero volver a ver la cámara. Cuando hablo de una expresión facial de comprensión o de empatía, no hay una cara en específico para eso. Pero si usted viene, por ejemplo, como cliente y le comenta algo al consejero y el consejero reacciona como cara de susto, ¿no? O con una cara como de... ¿Sí? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted como cliente? Viene que usted está exponiendo sus problemas y de repente su problemas... Incómoda. ¿Cómo? O que no le interesa. Como que no le interesa, tal vez que no es comprendido. Imagínese que usted me haga una pregunta a mí y yo le haga así. ¿Entienden? O sea, detrás de eso es lo que nosotros queremos perseguir, que usted cambie. No le vuelvo a preguntar. Exacto, no me vuelvan a preguntar. Entonces,
debemos de ser muy, muy cuidadosos con nuestras expresiones faciales. Recuerden que nosotros, como hemos visto hasta este punto, el consejero no es un individuo perfecto, pero de alguna manera tiene la oportunidad realmente de hacer otras actividades que otras personas probablemente no harían. Por ejemplo, imagínese que el cliente le va a buscar a usted le dice, es que la verdad que estoy teniendo problemas en mi familia porque la verdad que yo soy homosexual y quiero comunicarse. Y cuando le dice eso, usted le hace como, uy, como cruces, como, uy, no, qué barbaridad. ¿Sí? Se entiende, debemos de ser muy cuidadosos con nuestras expresiones faciales. Asimismo, debemos de cuidar al máximo nuestra expresión verbal. Algo que me llamaba muchísimo la atención en las evaluaciones que han estado haciendo durante este último periodo, cuando tuvieron la oportunidad de cursar la clase de consejería conmigo, me daba cuenta de que a veces tienden a no utilizar lenguaje técnico y empiezan a hablar como si fuera una conversación entre una amiga y un amigo. Entonces debemos de tener mucho cuidado las expresiones que nosotros hacemos, ¿verdad? Miren, hay algo muy importante que creo que nunca me han escuchado, y si me han escuchado me lo hacen saber, como por ejemplo, ¿qué calor va usted? O hay que tener como, es que enoja eso, va. Ese tipo de muletillas que nosotros empezamos a utilizar en algún momento deben de desaparecer en este proceso de consejería. ¿Vamos bien? Bien. También otro elemento importante que nosotros debemos de comprender es respetar. Gracias. Es algo importante que debemos de comprender, es respetar el silencio de las personas. A veces, dentro del proceso de consejería pueden existir algunos momentos de reflexión, algunos momentos en los cuales de repente la persona necesita un tiempo para poder digerir un poco la información. Entonces, debemos de ser capaces de poder brindar esta oportunidad sin necesidad de desesperarnos, porque muchas veces ese es el error que cometemos a veces, en el cual a lo mejor la persona quiere comentar algo y al no darle la oportunidad de que pueda traslaborar esta situación, no le estamos brindando esa oportunidad. Jesslyn. O sea, en el caso, porque no sé si a los demás les ha pasado, pero a mí me pasó el periodo pasado que estuve aplicando otras pruebas en psicodiagnóstico, de que, o sea, yo siento que tratar al paciente de voz es como, no sé, como falta de respeto, ¿ah? No puedo ir a tratar, pero si el paciente no se siente cómodo con que yo lo trate de usted, ¿puedo tratarlo de vos? Sí, recuerden algo importante acá, el tema central de todo esto es que ustedes logren establecer un proceso de rapport sumamente bueno. Ahora, obviamente va enmarcado bajo las líneas de respeto. Ambos son, pero Okay. sí. En pocas palabras, Lick, como desarrollar la confianza con el paciente. Exacto. Vamos. Emi. Es que, digamos, me hacía un poco de ruido esto de cuidar la expresión verbal, en el sentido de que, pues, dentro del país tenemos como muchos regionalismos, ¿verdad? Que si en San Pedro se dice de tal forma, que si en Tegucigalpa de tal. Entonces, a veces, pues, estando en diferentes lugares, tenemos que acoplarnos a decir formas que no estamos como tan acostumbradas, digamos, que en San Pedro, yo estando allá y me digan, es que ya va a ver, a usted la voy a rebanar, y yo estoy como que me dijo, pero tiene como otra connotación, entonces siento que cuando estamos platicando pues con diversas personas
o queremos como también transmitirles un mensaje hasta cierto punto, me parece que sí deberíamos de aplicar como este tipo de palabras, porque creo que hay como un fallo de comunicación cuando no lo hacemos. Sí, totalmente. En el sentido de que, bueno, el punto importante de acá es que tratemos de mantener siempre ese nivel de profesionalismo dentro del proceso de consejería, en el sentido de cuidar mucho las expresiones que nosotros utilizamos, las palabras que utilizamos. A lo mejor por ahí algún regionalismo puede entrar en juego, sin embargo, no debe de ser la tónica general, sino debe de ser más bien casos muy puntuales. Por ahí dice Johanna en el chat, cuando se abordó una intervención por dolor al paciente, tienden a tener mucho espacio en silencio, y eso está bien. Claro está, ¿verdad? No van a tener de los 40 minutos, 45 minutos, no van a tener media hora en silencio. Eso ya estamos hablando de los extremos completos. También cuando hablamos de la escucha, por ahí creo que resuelve algunas de las dudas que ustedes tienen. Es ser usted mismo. Ser usted mismo, pero sobre todo teniendo mucho cuidado de cómo nos expresamos. Y esto, quiero cerrar esta parte con, es un eufemismo, ¿verdad? Sabemos que el corazón es un órgano hueco que lo que hace es bombear sangre. Pero al ser un eufemismo me quiero referir a que la escucha más eficiente, la mejor escucha que nosotros podemos optar por hacer es aquella que va desde el corazón. O sea, más allá de la postura, más allá de la técnica, más allá de coger con mucho cuidado las palabras que vamos a utilizar, va más el elemento de comprensión del individuo, la compasión por el otro. Y recuerden que cuando hablamos de compasión no es sentir pena por la otra persona, sino es compasión, es comprender sus propias posturas, comprender su contexto, comprender el motivo de sus decisiones. Porque si nosotros no tenemos esta comprensión total, integral de la persona, debe de ser, difícilmente vamos a lograr que el proceso de escucha funcione. ¿Estamos? Ahora, para hacer un poco de reforzamiento entre qué hace que una escucha sea efectiva versus una inefectiva. La efectiva utiliza la paráfrasis, que es lo que nosotros acabamos de hablar. Hablábamos de poder parafrasear la información que nos brinda la persona, parafrasear la información que nos brinda nuestro cliente. Debemos de ser capaces de poder hablar y poder gestionar preguntas de manera abierta. Trabajamos sobre todo los sentimientos, entendemos la postura que tiene cada uno de los individuos a partir de las distintas situaciones. También, sobre todo, lo que queremos es, porque la persona, nuestro cliente, llega a la consulta con muchas dudas, llega con muchas dificultades, con muchos problemas, con tantas partes de una situación que ni siquiera ellos mismos comprenden la situación completa. Entonces, debemos ser capaces de poder integrar y poder tender el ambiente o poder tender las habilidades para poder resolver ese conflicto. Por otra parte, la escucha inefectiva es aquella que interrumpe el proceso. Cuando alguien quiere hablar, ¿verdad? Y aquí les quiero hacer un comentario importante. No es lo mismo hablar frente a frente en el sentido de que hay una retroalimentación directa, pero en el caso de las atenciones virtuales, casi siempre existe un pequeño retraso entre lo que usted habla y lo que recibe. Entonces, debemos de ser capaces de poder comprender este punto y adicionalmente respetar el espacio para que la persona pueda contestar. Entonces, tratemos de no interrumpir este proceso
Va a haber ciertos momentos en los cuales sí es necesario hacerlo, pero que esa, como les digo, sea la excepción y no la regla. En muchos casos, el ordenar, el demandar a alguien que haga una X o Y actividad interrumpe ese proceso de escucha, o el amonestar o el regañar a alguien, o moralizar o tratar de darle una lección a partir de esto, o discutir o llegar hasta la crítica o la culpa o incluso el cuestionamiento de este tipo de situaciones, así como el alabar a la persona, el brindar su aprobación o ridiculizar a alguien, va realmente en contra de todo este proceso de escucha. ¿Estamos? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces entramos a la última parte de la presentación, que son las reglas básicas del consejo y orientación psicológica. Esas son 8 reglas que nosotros debemos de aplicar cuando nosotros estemos en este tipo de procesos. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de cuáles son. Algunas vamos a avanzarlas de manera un poco rápida. Y algunas que de repente sí vamos a enfocarnos un poquito más. La primera es el no juzgar, el ser empático, el no dar consejos. Aquí el no preguntar por qué, ya vamos a entrar a detalle con esta pregunta. No tomar la responsabilidad por el problema de otro, no interpretar la situación, concentrarse aquí y en el ahora y concentrarse en los sentimientos. El punto 1 vamos a hacerlo bastante rápido porque ya lo hemos hablado. Nosotros como consejeros debemos de generar ese ambiente de aceptación. Si la persona no se siente aceptada, sino que más bien se siente juzgada, obviamente no va a explorarse a sí mismo y no le va a dar esa oportunidad de resolver la situación. Entonces, debemos de aceptar a nuestro cliente, de ser capaces de aceptar a nuestro paciente. Y esto no quiere decir de que nosotros vamos a aceptar sus creencias. No es que vamos a estar de acuerdo con sus acciones, sino que lo que vamos a hacer es no juzgarlo y no criticar. El punto 2, el ser empático, también es algo que ya hemos visto durante muchas sesiones. Y nosotros lo que habíamos hablado es colocarse cognitiva y afectivamente en la situación del otro. Es entender sus sentimientos, sus vivencias, que es, por ejemplo, que la persona esté donde esté y haga lo que haga, comprender esta situación a partir de ella. El punto 3, ya esos 2 puntos ya los habíamos hablado, el punto 3 también lo hemos tocado con mucha profundidad, que es el no dar consejos. Si nosotros hablamos de que el counseling, la consejería, se basa en no darle consejo a la persona, es porque el individuo tiene la capacidad de poder resolver sus propios conflictos. Lo que nosotros necesitamos hacer es generar ese ambiente, esas condiciones para que la persona encuentre la solución. Y entonces, en muchos casos, el dar consejos puede llegar inclusive hasta ser contraproducente, porque si usted hace un consejo y le da un consejo a la persona de lo que debería de hacer, estamos rompiendo el principio básico de que la persona es capaz de resolver sus propios problemas, porque el dar un consejo a alguien quiere decir que usted sabe mejor lo que la persona que aconseja debe de hacer con su vida, cuando sabemos que esto no ocurre de esa manera. En el punto 4, aquí sí me quiero detener un poco, el no preguntar por qué. No quiere decir que nunca va a preguntar por qué. La regla básica de esto es de que lo que nosotros buscamos en esta situación es no escudriñar preguntas que de repente no van a tener
una respuesta en específico. O lo que nosotros queremos como tal es que la persona pueda estar en contacto y explorar sus propios sentimientos y emociones. Pero si nosotros constantemente preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Va, en lugar de evocar los sentimientos y las emociones, va a evocar más a la racionalización. Y muchas veces la racionalización lleva al autoengaño. Les voy a hacer una pregunta, así, así como diríamos, llano, lisa y llanamente. Si yo les preguntara, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tenido como plan de año nuevo perder peso? Bueno, sean sinceros, escríbanme por ahí al chat o levántenme la manito. No, por ahí. Solo una persona, dos. ¿Puedes repetir la pregunta, Lick, porfa? Que si en sus deseos de año nuevo se han puesto como meta que quieren perder peso. Y a ver, 2 o 3 personas que me escriban al chat. Sinceramente, ¿por qué no lo logran? ¿Por qué? No sé si las personas que levantaron la mano quieren responder. Tal vez, Lick, a veces porque es bien difícil verse y tal vez uno está centrado en que no va a comer cosas que hace eso, pero hay otras personas que influyen en uno no puede evitar o también la raganencia de uno que no dicen Vea, no hacer ejercicio. que ahí en esto que usted me acaba de decir. Empezó con una pregunta con una respuesta bien intelectual. Me dijo, no, es que la verdad es difícil y la vida se interpone, cuando a veces no es cierto, a veces, no estoy diciendo que es su caso, ¿verdad? Es disciplina. Es disciplina, pero a veces lo que la gente no quiere aceptar es, ¿sabe por qué no he perdido peso? Porque la verdad no he querido. He puesto la alarma y me he preferido quedar dormido. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros... Karina. Buenas tardes. Ah. Creo que a veces tenemos que tener una motivación como más... ahorita una compañera colocó una palabra, la compañera Wally puso comodidad. Yo la iba a utilizar igual. Creo que hasta que no tenemos una proposición que nos quite de esa comodidad de, por ejemplo, usted dice, me quedé dormido. ¿Por qué? Porque tú estás cómodo, acostadito en la cama. Entonces uno no se quiere levantar a hacer ejercicio. Por ejemplo, en mi caso, me ha costado 2 años poder reducir la comida y mejorar la comida en sentido de no cocinarla con grasa, que no sé qué, que tampoco es que soy extrema de limpiarla o cosas así, pero sí, he mejorado muchísimo y lo he hecho solamente porque me quité la comodidad por salud. Entonces, como me sentí obligada y vi que necesitaba entonces solamente así, mientras no. Exacto, entonces, pero ahí es donde viene el punto, que nosotros muchas veces queremos encontrar una solución así bien elegante y bien racionalizada. Lick, Sí. digamos en mi caso, a mí he pensado que por la motivación, o sea, en el sentido de que yo quiero hacer ejercicio, pero tengo que tener a alguien ahí que me esté diciendo, hágalo ya, o sea, como un entrenador. Vaya, Ya, yo sola no puedo. vaya, esa respuesta. Es que si usted me dice, por qué no pierden peso? La verdad es que yo no puedo solo. Yo necesito que alguien así con odio me agarre y me diga qué hacer las cosas. Y así sí bajo de peso. Entonces, pero lo que quiero comentarles aquí es que entre más cuestionamos los motivos, más intelectual tratamos de volver la respuesta. Sí, sí se entiende. Por ahí algunos pusieron en el chat respuestas interesantes.
dice mi tipo querer dejar de fumar y engañarse cuando lo vamos a dejar, es no querer dejar la comunidad, dice Marley por ahí por pereza, ahí por ahí etiquetaron a alguien porque es rico comer, más los chicharrones, bla, 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 etc. Entonces, ¿por qué? Ese tipo de respuestas son las que realmente nos llevan a entrar en contacto con nuestros sentimientos y con nuestras emociones, no tanto con nuestra racionalización. ¿Emi? Es que, digamos, vaya, el ejemplo del ejercicio y todo es como un ejemplo más sano, pues, pero digamos, todas las personas que hemos tenido un vicio, eventualmente siempre está como la plática de me está generando daño, o sea, cuando camino, digamos, y fumo, me canso, o yo estoy consciente de que esto me puede provocar cáncer, pero siempre es como teniendo la conciencia de que eso está mal, ya lo aceptamos, pues. Y en el proceso, digamos, de tratar como de dejar que no es lineal, pues, o sea, a veces recaemos y todo, pero tenemos una resistencia y realmente el conflicto cuando se está queriendo dejar, digamos, un vicio, es esa resistencia de, es que yo solo voy a fumar 2 cigarros en el día y ya, voy a estar como disminuyendo, pero al final del día es que yo no lo quiero dejar y estoy como buscando convencer a las demás personas de que sí lo voy a dejar. Exacto. Entonces, eso es lo que les quiero comentar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Lick, como le decía antes, porque conozco muchas personas que así como dice Emi, se han tomado como propósito eso, pero creo que es más, como le decía antes, con lo del ejercicio y con lo de bajar de peso, es más como una disciplina, disciplinarse y salir de esa comodidad, como decía Karina, pues en la que estamos, es de proponerse metas y cumplirlas. Claro. ¿Se entiende entonces? ¿Estamos bien? Lick, yo tengo una duda. Sí. Bueno, ¿qué sería en el caso de la diapositiva anterior? Que una persona directamente pide un consejo o diga, vaya, ¿y usted qué haría en mi caso? Igual, siempre vamos a tratar de... no hay una forma, una sola forma en decir que no vamos a dar un consejo, pero todas las formas que utilicemos deben de llegar ahí. Como por ejemplo, ¿usted qué haría en mi lugar? Es que yo realmente no le podría decir qué hacer en su lugar, porque yo no soy usted. La mejor persona para saber qué hacer es usted, por ejemplo. O, no, deme un consejo. No, la verdad es que todo este proceso no consiste en dar consejos, consiste en que usted pueda, en conjunto conmigo, llegar a una solución adecuada para la situación. ¿Ve? No le digo, yo no le digo, no, fíjese que no le puedo dar consejos, sino que llevamos a que la persona entienda de que no le vamos a dar consejos, sin decírselo explícitamente. ¿Estamos? Sí, gracias, Lick. Ok. Punto 5. No tomar responsabilidades por los problemas del otro. Muchas veces nosotros, como les había comentado, principalmente con los consejeros y psicoterapeutas novatos, tendemos a ser un poco más cargados con toda la experiencia que nosotros estamos teniendo en este tipo de procesos. Y muchas veces nosotros queremos como resolver toda la situación de alguien. Y realmente que cuando empezamos a ver que no todas las personas, no se puede ni tampoco se debe forzar a que reciban ayuda. Hay muchas personas que no quieren y a veces la gente no comprende del todo esta situación porque alguien no quiere darse la oportunidad de recibir ayuda, pero así es. Entonces nosotros, cuando no podemos aceptar esta oportunidad, no podemos aceptar este tipo de situaciones, habla más de nosotros como con la incapacidad de poder dejarlo y queremos explotar esa necesidad de sentirnos útiles. ¿Estamos? Entonces debemos ser muy conscientes de eso. Por otra parte, el punto 6 es no interpretar la situación
Cuando nosotros interpretamos, estamos buscando un significado. Siempre hay algo que a mí me gusta mucho apuntalar. ¿Ustedes recuerdan? No estoy seguro en qué canal, pero creo que era Maya TV, creo que era Gana 66. Un programa que decía Interpretando la Noticia. Yo no lo miraba, pero le encantaba. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí. Ya no, les iba a decir, no puede ser que yo sea el único con edad suficiente para recordar eso. Entonces, cuando nosotros interpretamos, como el caso de las pruebas, por ejemplo, nosotros buscamos un significado y ese significado tiende a estar oculto. Pero en el caso realmente de los, como por ejemplo, cuando usted está en una relación y la persona le dice, ¿te molesta si voy a tal lado con tal persona? No, no me molesta. Y si usted trata de interpretar esto y dice, ¿y será que me lo dijo, pero realmente sí está enojada o enojado? ¿Y será que si voy se va a enojar? ¿Y será? Porque eso ya es juzgar, ya es tratar de comprender más allá de lo que nosotros estamos teniendo. Entonces, esa interpretación nosotros no la vamos a desarrollar en este proceso. ¿Estamos? Sí, Lick. Ok. También, importante. Una consulta, Lick. Disculpe. Dígame. Ok, no tendríamos que interpretar la situación, pero por ejemplo, si un paciente está en una situación de conflicto y quiere ocultarnos información y miramos que la está evadiendo, ¿qué se hace? Bueno, dos puntos importantes. Uno, recuerde que en el proceso de consejería como tal, nosotros no buscamos elementos ocultos. La persona va a tratar lo que la persona quiere tratar. ¿Estamos? O sea, ese es el primer punto. No puedo obligar a alguien a que trate algo que no quiere tratar. Entonces, partamos de ese punto. Segundo lugar, si nosotros creemos que de repente se está desviando la atención de un punto en específico, vamos a utilizar una técnica que se llama usar marcos de referencia alternos, que no es interpretación, sino lo que le brinda la oportunidad a la persona de poder entender por sí mismo los diferentes escenarios desde un punto de vista distinto. Estamos, pero yo no puedo obligar a alguien a que trate algo que no quiere tratar. ¿Sí se entiende? Sí, Lick, gracias. Perfecto. Punto 7 es concentrarse en el aquí y el ahora. Indiscutiblemente el pasado es algo importante para nosotros. Nos moldea quiénes somos en la actualidad y hacia dónde queremos ir. Igualmente el futuro, las metas que nosotros planteamos son vitales. Pero no debemos de centrarnos excesivamente en estos dos elementos, sino también debemos de prestar mucha atención al presente del aconsejado. ¿Ok? Entonces debemos de poner muchísima atención a la situación actual que vive la persona. No buscar explicaciones en el pasado o no tratar de enfocarse más en el futuro. Y finalmente, el último punto, la última regla básica, es concentrarnos en los sentimientos, no en la racionalización. Entonces, la pregunta que nosotros siempre nos debemos hacer es, ¿cómo se siente la persona con esta información que está compartiendo? ¿Qué me expresa? ¿Sí? ¿Qué transmite? ¿Cómo lo expresa? Y aquí hablamos de su postura, desde su comunicación no verbal, postura, mirada, tono de voz, utilización de manos, utilización de otros aspectos, los silencios, las pausas que pueden estar en el medio de la conversación. Y si nosotros no nos damos cuenta realmente y no le damos esta oportunidad a la persona, realmente lo que vamos a estar ofreciendo es un proceso de psicoterapia.
y a lo cual realmente nos va a traer un cierto grado de satisfacción para la persona, en base a que nosotros sabemos que hemos actuado desde los sentimientos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque, como les decía, existe una línea muy tenue en el sentido de poder tener la oportunidad de poder analizarlo desde un punto de vista sano a la persona y no desde un punto de vista de psicopatología. ¿Estamos? ¿Todo bien? Sí, Lick. ¿Estamos? Ok. Entonces, vayan encendiendo su cámara, porque hoy ya hemos terminado. Solo un segundito. Ok. ¿Todos claros hasta acá? Con el tema del consejero, qué debe de tener, qué debe hacer, qué no debe hacer, dónde debe poner énfasis, dónde no. Recuerden que hasta ahorita este es como el marco general. En la segunda y tercera unidad vamos a entrar mucho al tema de las técnicas ya puntuales, de qué hacer, qué no hacer. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Entonces, para el día de mañana recuerden que tienen su tarea y el día lunes nos estamos viendo misma hora, mismo canal. La próxima semana recuerden que ya tenemos nuestro primer examen. Bueno, jóvenes, un gusto. Feliz fin de semana. Igualmente, Lick. Gracias, Lick, igual. Bye. Vale.